Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Qué bueno poder saludarles en este día. Bienvenidos, como se darán cuenta, a este programa que una semana más estamos con todos ustedes. Les saludamos, les bendecimos. Un privilegio poder compartir este ratito, este momento de la mañana con todos ustedes. Esperamos, como siempre, poder ser de ayuda y también poder ser una bendición para sus vidas. Si no, no tendría sentido que estuviéramos aquí. Tema interesante el de hoy, como intentamos traerles todas las semanas, un tema interesante. El titulillo que yo ya lo he escuchado antes. Esperamos que no despierte susceptibilidades, porque después ya sabe usted que lo desarrollamos de manera inteligente para que la susceptibilidad se caiga, pero cuando oigan el título de parte de aquí, el caballero que me acompaña o que yo acompaño cada semana, tiene su qué. Tiene su qué hoy el titulito. Buenos días, Samuel. Hola, y saludamos a toda la querida audiencia en esta mañana tan especial. Sí, tengo un tema interesante hoy. Sí, lo he titulado de esta manera: Los ignorantes del cielo. Qué bonito. Pero bueno, todo va encaminado hacia ayudar a la iglesia a entrar en las promesas de Dios, en la tierra prometida, ¿no? O sea que los ignorantes del cielo. Sí. Menos mal he de decir que lo has arreglado con del cielo y no lo has dejado así como los ignorantes de la vida. Hubiera sonado más feo. Llegaremos a entender el porqué de todo esto. Suena hasta poético, ¿eh? Sí, Título. sí, totalmente. Los ignorantes del cielo. Sí. Fíjate, cuanto más lo digo, creo que más me gusta. Fíjate que hay algo en lo que estoy, se puede decir, empecinado, ¿no? O que estoy... Fíjate, ¿eh? Sí. Estás tú ampliando tu léxico. Sí, empecinado. Con la iglesia, ¿no? Y yo digo lo siguiente: no me importa de dónde vengas, pero sí me importa hacia dónde vas. ¡Qué bonito! Y creo que es importante no importa de cómo llegue la gente a las iglesias, lo que importa es hacia dónde los vamos a llevar como pastores, ¿no? Y entonces, en este tiempo estoy... Bueno, también, con perdón, pero también tiene que ver con que si se dejen o no, o sea... Bueno, sí. Yo por poner la puntillita, ya sabes que yo siempre pongo la puntillita. Sí, por supuesto. Sí, tiene que ver con eso, si no... Pero el anhelo de todo pastor, es como dijo Jesús: mayores cosas haréis. Jesús le dijo a los que estaban con él: hey, vais a hacer algo mucho mejor que yo. Mucho más increíble, ¿no? Y ese debe ser nuestro deseo como pastores, de que todo el mundo llegue a poder hacerlo mucho mejor y que pueda llegar mucho más lejos de donde aquellos que nos están liderando, ¿no? Exacto. Así que, pero mira, vamos a ir a un pasaje muy interesante que está en Josué capítulo 3, versículos del 7 al 11, ¿no? Y vamos a leerlos. Me parecen muy interesantes, sobre todo cómo Dios establece una comunicación fluida ahora con Josué, porque Moisés ya no estaba, ¿no? Y esto es lo que sucedió. ¿Si lo puedes leer? Sí, claro, sí. Ni más faltaba, por favor. ¿Para qué vendría yo si no fuese para leer los versículos de la Biblia? Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Perfecto. Este es el pasaje, y es un pasaje hermoso
y quiero explicar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, el libro de Josué es para la gente que está en un periodo de incertidumbre o transición al cumplimiento de las promesas, ¿no? Vale. Entonces, no es un libro para cobardes. El libro de Josué, Vale. el que lo quiera leer es para entrar en algo nuevo, ¿no? Es como el libro... Bueno, mucha gente lo lee como un libro de historia. Sí, pero no, es un libro para gente valiente, ¿no? Para gente que está en una etapa donde tiene que transicionar de un momento de incertidumbre a un momento de promesa, tomando decisiones que lo van a llevar a lo nuevo de Dios. Ajá. Entonces, Josué es un libro determinante para nosotros en este momento de la historia, ¿no? Sí. Y fíjate que el pueblo de Israel, en el momento en que leemos a punto de pasar el río Jordán, está en un momento de transición muy parecida al que yo creo que la iglesia de Cristo está en este momento, ¿no? Fíjate que el pueblo eran expertos, y lo voy a decir de esta manera para que todo el mundo lo pueda entender, pero se habían convertido en expertos senderistas del desierto, ¿no? Ahora que está muy de Está moda... muy de moda el senderismo. El senderismo, ¿no? Es verdad. Se habían convertido en expertos senderistas del desierto y tenían que transicionar ahora a guerreros de la tierra prometida. Entonces, eran expertos en caminar por el desierto, sabían dónde caminar, manejaban las dunas, sabían dónde había agua, o sea, eran expertos senderistas. Bueno, y si no encontraban algo, ya Dios se lo proveía para ellos. Totalmente. O sea que, a ver, yo sé que lo que voy a decir es un poquito así, ¿no? Pero me parece a mí que la vida del desierto fue una vida muy fácil para ellos. Sí, bastante Porque, fácil, sí. a ver, en serio, o sea, salen de la esclavitud y de repente caminan en libertad y no tienen que preocuparse más que de andar, ¿vale? Porque Dios les proveía de todo lo demás. Muchas veces pienso yo, jolín, pues si este tiene que ser el desierto, tiremos para adelante, tanto miedo que nos da el desierto. Sí, así es. Quiero decir, o sea, el pueblo de Israel en medio del desierto vieron toda la provisión y vieron todos los milagros de Dios. O sea, hasta comían de lo que Dios les daba. No, ya no tenían ni siquiera que ir a buscar su comida como cuando eran esclavos. Y es verdad que ahora entran en la tierra prometida y la cosa se complica un poquito más. Por eso comparo esto, ¿no? Eran expertos senderistas del desierto, Sí. pero ahora tienen que cambiar toda su mentalidad y entender que ya no son senderistas, ahora son guerreros y que tienen que entrar en una nueva fase que no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Entonces, por supuesto, si la gente que me está escuchando ahí dice, no, yo prefiero, como tú has dicho, ¿no? Seguir en mi desierto, dando vueltas en el desierto, bueno, no hagas nada, ¿de acuerdo? Pero si eres de aquellos que quieren poseer lo que Dios les ha dado, nos toca transicionar. Pero fíjate, Samuel, que habitualmente le damos la vuelta al desierto y a la tierra prometida. Se supone que en la tierra prometida Dios lo hace todo por nosotros, ¿vale? Y nosotros no tenemos que hacer nada. Porque es la tierra prometida. Y en el desierto es como que tenemos que estar batallando y batallando y batallando. No, creo que es al revés. Exacto. Y uno lee la Biblia Ajá. y se da cuenta que el desierto realmente es un espacio de tiempo donde uno no hace nada, Totalmente. pero que cuando uno quiere algo en la vida, lo tiene que pelear. Entonces creo que a la final en nuestra vida espiritual tenemos tan confundidos los términos que creo que por eso nos va así la vida. Claro. Y por eso no conseguimos nada, porque creemos que la tierra prometida es estar de brazos cruzados, también porque creo que así muchos nos lo han dicho, y es esperar que todo caiga del cielo cuando nada que ver. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero entendiendo ese tiempo de transición en el que estás, hay un segundo dato de esa transición. Josué tiene que tomar el liderazgo de Moisés. Exacto. Entonces, Uy. claro, fíjate que Moisés... Eso tenía que ser intimidante, ¿eh? Totalmente, Moisés hizo extraordinarios milagros hasta el final de sus días. Sí. O sea, date cuenta que Moisés se puso delante del Mar Rojo, levantó la vara y se abrió. Lo sacó de Egipto. Ahora cambia todo con Josué. Josué intenta hacer lo mismo que hizo Moisés y no le funcionó. Porque Dios le dice, quiero que pises el agua. Ostras, qué intimidante tiene que ser. Entonces, fíjate que Moisés era el tipazo que levantaba las manos y un ejército entero caía. Josué iba con su espada matando uno a uno. O sea, imagínate la diferencia del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué. Moisés con sus brazos levantados derrotaba a sus enemigos, Josué con su espada derrotaba a sus enemigos. Entonces, hay una transición también, y por eso el pasaje dice que el Señor le dijo, te voy a engrandecer.
y le voy a mostrar al pueblo de que tú eres el hombre, ¿no? Sí. Y lo haré, ¿no? Entonces, el pueblo está en esa transición de liderazgo y transición personal de cada uno de ellos, donde dice, no, yo tengo que ir a alcanzar las promesas, ¿no? Y esto es muy interesante porque el libro de Josué es un libro que nos enseña mucho sobre el tema de las transiciones. De la transición. ¿No? Entonces, entonces, ahora se van y dicen, tenemos que entrar a la tierra prometida, y ven dos problemas. Número uno, tiene intrusos, 7 naciones enemigas, y 2, hay un río que se desborda, dice la palabra de Dios, delante de sus ojos, ¿no? Era imponente el río Jordán. Entonces, fíjate que hay algo que aprendí en la vida, Raquel, y es lo siguiente, es que cuando las cosas pintan mal, son de Dios. Vaya. ¿Vale? Entonces, sí. O sea, imagínate. Que no sé. Claro, imagínate el pueblo del desierto que dice, hey, vaya. Hay 7 naciones que tenemos que lidiar. No una, 7. Y por encima tenemos que pasar otra vez el río Jordán. Somos 2,5 millones de personas. De nuevo se tiene que abrir o tenemos que buscar la forma de pasar. Y en aquel tiempo el río Jordán no es lo que es hoy. Era un riazo. Sí. Entonces, bueno, creo yo que como todos los ríos que estamos viendo hoy en día, que antiguamente eran riazos y ahora se nos han quedado en charquitas. En charquitas, sí, pero es lo que ocurre, ¿no? Pero es verdad, ¿sabes lo que pasa? Que cuanto más difícil... Yo siempre aprendí una cosa, cuando tenía que escoger 2 cosas, buscaba siempre escoger la más difícil porque aprendí... ¿En serio? Sí. Cuanto más difícil era, más tenía que depender de Dios. Fíjate. Fíjate que cuando la cosa es muy fácil... Todo lo contrario a lo que el resto del mundo haría, claro, ¿no? Porque buscamos siempre como la parte más fácil, la parte más cómoda. Todos buscamos pero ¿sabes cuál es el problema de las cosas fáciles? Que no necesitamos a Dios. Pues sí, es verdad. Mientras que las más difíciles, cuando todo se complica, es verdad. Cuando el camino más difícil es ¿de acuerdo? Esto es como el que quiere estudiar una carrera, ¿no? ¿Qué carrera escoges cuando no quieres estudiar mucho? Sí. Turismo. Claro. Perdón para lo que han estudiado turismo, ¿eh? Pero nadie se mete en medicina o a derecho o a ingeniería. Quiero tener una carrera, acabo de meterme en un lío con todos los que han estudiado turismo. Así que, ahora, un principio importante que quiero dejar en esta mañana, ¿vale? Las promesas de Dios no se esperan, ni se piden, se poseen, ¿vale? O sea... Mira, esa es muy buena, claro, fíjate. Claro. Yo creo que es que, con perdón, creo que hemos hecho, de verdad, nos hemos hecho una generación de vagos. No, pero me refiero... O sea, ten misericordia por los que no somos vagos. Te estaba incluyendo bueno. dentro del rango de los vagos, ¿vale? O sea, no a la audiencia que nos está escuchando, pero a ti que te tengo al lado. No, es broma. No, pero es verdad, todo lo resolvemos con oración. Y claro que hay, o sea, vamos a ver, claro que hay que orar. Y claro que todo lo que hagamos lo tenemos que regar con oración, pero todo lo que hagamos lo tenemos que regar con oración. El tema es que todo lo queremos resolver con oración porque es lo máximo que estamos dispuestos a hacer, orar. De hecho, y bueno, para los que oran, ¿no? De hecho, cuando yo digo que las promesas de Dios no se piden, es de cajón. O sea, si tú me prometes algo, yo tengo que tener la confianza y certeza suficiente que tú me lo vas a dar. Yo no puedo estar pidiéndole, orando a Dios por aquello que me ha prometido. Es una barbaridad, no tiene sentido en la lógica humana. Entonces, las promesas, y luego esperarlas, porque mucha gente pues dice, pues estoy esperando en las promesas. No puedes esperar, tienes que ir a poseerlas. Claro. Y el libro de Josué dice, señores, las promesas no van a venir a nosotros, tenemos que ir a poseerlas, ¿no? Entonces, a veces usamos la oración como medio para justificar lo que tenemos que hacer. Claro, o la poca ganas que tenemos de implicarnos o de avanzar o de esforzarnos. Es muy fácil decir, Señor, cambia España. Lo difícil es ir a la calle a cambiar España. Claro. Eso es lo complicado. O sea, y oramos demasiado por una serie de cosas por las que tenemos que actuar. Señor, no sé, Señor, trae a los perdidos, pero la Biblia dice que la gente era salva conforme se predicaba el Evangelio. Si nadie va y predica el Evangelio, nadie predica la palabra, ¿cómo Dios va a traer a los perdidos? Entonces es verdad que hacemos oraciones en las que nuestra vida no está implicada. Oramos por cosas por las que nosotros no estamos implicados.
Entonces es muy difícil que Dios nos pueda tomar en serio. ¿Me entiendes? Porque por hablar o por orar, creo que todo el mundo habla y todo el mundo ora, pero implicación por aquello que uno está orando, creo que muy poca gente la tiene. Algunos, cada vez más, pero... Fíjate que el libro de Josué, cuando yo he dicho que es un libro para valientes, es un libro de transición, es un libro para la gente que quiere poseer. Claro. Fíjate que el libro de Josué comienza con 2 palabras claves. Una es esfuérzate y la otra es sé muy valiente. Por eso decía yo que el libro de Josué no es para cobardes que están esperando el milagrito de Dios. Porque hay gente que está esperando el milagrito de Dios. Es para gente esforzada y gente valiente que van a ir a poseer el milagro. Como que a veces tenemos a Dios como si fuera un globo, ¿no? Porque o sea, la empresa esa que reparte alimentos. Lo que ha hecho la religión es creer que Dios es aquel al que le pido el milagrito, ¿no? Y seguimos en esa cosa cuando Dios lo que quiere es que nos esforzamos y seamos valientes. Fíjate que la generación pasada del desierto solo creía, pero ahora esta generación tiene que transicionar. Claro. Y lo que Josué les está tratando de enseñar, señores, ahora no solamente es creer, sino ahora también es pelear. Por eso, cuando entran al Jordán, Dios no le deja a Josué hacerlo como lo hizo Moisés. Moisés hizo así y se abrió el mar. Él tiene que pisar el agua y quedarse en medio del río con el agua cubierta para que el agua se abra. Exacto. Entonces, hay una manera diferente, ¿de acuerdo? Y creer y pelear son los ingredientes para poseer lo que Dios nos ha prometido, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Sí. Si tú solo crees, jamás verás las promesas de Dios. Pero si crees y peleas y luchas, vas a conseguir esas promesas de Dios, ¿no? Exacto. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Fíjate que yo he puesto unos ejemplos. Ora por tu sanidad, pero cuídate. Ora por tus hijos, claro. Ora por tus hijos, pero pasa tiempo con ellos. Porque es muy fácil orar por mis hijos y justificar que estoy orando para no estar con ellos, ¿no? Ora por tus finanzas, pero no te endeudes. ¿De acuerdo? Fíjate que la Biblia dice que en Apocalipsis que lo que venció al enemigo era la sangre del cordero, pero el testimonio de ellos. Entonces, creo que hay muchas cosas por las que oramos que luego se arruinan por lo que hacemos. Totalmente, totalmente. Yo esto se lo predicaba a nuestra congregación en Elche. Yo le decía, nuestro gran problema es que oramos cosas que después nuestro testimonio arruinan. Totalmente. Entonces, está muy bien que oremos, pero tiene que ir acompañado con lo que hacemos. Porque si no, esa oración nunca va a llegar a nada. Sí, alguien dijo en la iglesia oración, ¿no? En vez de oración, ¿no? Sí, es verdad. Pero, o sea, ora por tu esposa o por tu esposa, pero ámalos. Hombre, ¿de acuerdo? trátalos bien. Claro. Y la última y definitiva, ora por un trabajo, pero narices, sal a buscarlo. O sea, ¿me entiendes? Es que, no, estoy en casa esperando. No, el tiempo de que antes te llamaban a casa para darte un trabajo. Yo sé que me repito mucho, pero cada vez que dices ese ejemplo, yo siempre me acuerdo de una persona muy cercana a mí que tiene 42 años buscando empleo. Sí, está esperando que lo llamen, ¿no? Y ahí sigue, sentado en su casa. Sí, está con el ordenador buscando empleo por el ordenador. Y lleva 42 años buscándolo. Entonces, es bien importante esto. No se puede creer y no hacer nada. O sea, si tú no haces nada, no crees. No digas que crees. Exacto. No estás creyendo, ¿vale? O sea, no me digas que crees que Dios va a salvar tus hijos si no pasas tiempo con ellos. No me digas que crees que Dios te va a dar un trabajo si no sales hoy a buscarlo, ¿no? Entonces, son cosas importantes. O no, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Ya, pero es que luego nosotros buscamos cualquier excusa para no ir. Claro, eso también. Entonces, claro, luego no, es que mi hijo no quiere ir a la reunión de jóvenes, mi hijo se aburre en la iglesia, mi hijo... Ya, pero si cada vez que te sale una buena excusa tú no vienes. Claro. ¿Qué patrón estamos enseñando a nuestros hijos? Totalmente. Así que el pueblo de Israel sabía hacer senderismo en el desierto, pero no sabían luchar en la tierra prometida. No sabían. Entonces, fíjate que cada vez que queramos entrar en algo nuevo, vamos a tener que salir de lo viejo. O sea, eso es de cajón. Sí, Esto claro, lo que he dicho obvio. no es ninguna... No. Pero es que pero bueno, está bien recordarlo. Sí, recordarlo porque hay gente que quiere entrar en lo nuevo sin insultarse de lo viejo. ¿De acuerdo? O Entonces, hacerlo de la misma manera que lo hacía cuando estaba en esa
época pasada, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, algo que tenemos que entender como el primer punto de los ignorantes del cielo para entrar en las promesas de Dios es mañana no es ayer. Esta es la frase, mañana no es ayer. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero avanzar, yo voy a tener que entender que mañana no es ayer. Que la forma de abrir el río Jordán no es la misma forma de abrir el Mar Rojo. ¿De acuerdo? Mañana no es ayer. Y creo que este principio es muy importante. Luego, ¿no? ten en cuenta que primero las aguas no eran las mismas, el tamaño no era el mismo, pero la gente tampoco era la misma. Fíjate que tenemos prácticamente a 3 generaciones ahí. Tenemos primero los que nacieron en Egipto y tenían mentalidad de esclavos. Exacto. ¿Vale? Y esos se murieron. Luego tenemos los que nacieron en el desierto y tenían mentalidad de desierto. Exacto. Que son los que estamos hablando. Ajá. Y ahora tienen que entrar en la tierra prometida. ¿Vale? Entonces se formará una tercera generación con un pensamiento de lucha. El primero era de esclavitud, el segundo era de desierto, de senderismo, de caminar. Sí, de relax. Y el tercero era de guerra. No sabemos para dónde vamos. Entonces, y fíjate, Raquel, que sabemos mucho de Egipto, que es el pasado, mucho del desierto, que es nuestro presente, pero nada de la tierra para entrar a las promesas de Dios. Eso es verdad. Entonces, quiero dejar 2 claves en este día para poder entrar en lo nuevo de Dios. Y una de ellas va a ser polémica, ¿vale? Vaya. Pero quiero que se pueda entender en su contexto real, ¿de acuerdo? Vale, explícalo bien. Bien, vamos a intentar explicar bien, ¿de acuerdo? Vale. La primera de ellas se llama tradición, Ok. ¿de acuerdo? Necesitamos la tradición para entrar en lo nuevo de Dios. Yo sé que suena a una locura porque para nosotros nos da, a la iglesia cristiana evangélica pentecostal nos da miedo o nos da pánico hablar de la tradición, porque lo vinculamos a la cultura, a los rituales, a las fiestas, a las religiones y a un montón de cosas que se hacían, ¿vale? Entonces nuestra vinculación con la tradición es todo eso del pasado, ¿vale? Y yo entiendo esto, ¿de acuerdo? Pero el verdadero sentido de la tradición es aquello que yo comunico o paso de generación a generación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tiene que haber un sonido del pasado que me fortalezca en el presente y que me dé fe para avanzar al futuro. Hombre, ¿vale? creo yo que los principios y los valores tienen que ver con tradición. Ahí es donde vamos. Vale, si lo ponemos todo en plan, no sé, idolatría y paganismo y tal, bueno, pues nos echamos la mano a la cabeza. También es verdad que en el mundo evangélico tenemos nuestras cositas, ¿sabes? En cuanto a tradición se trata. O sea, no nos podemos ahora salir de este panorama tradicional porque tenemos unas tradiciones que luego, por otro lado, hombre, es verdad que ahora estamos como muy en plan inquisidor con el tema cuando decimos religión, religiosos, tradicionales, es como que nos sale la parte esa progre, ¿no? Y entonces vamos en contra de ello porque suena viejo y suena peligroso. Pero hombre, creo que en el mundo cristiano de la Biblia hay tradiciones que son primero muy bonitas y segundo necesarias. Totalmente. No sé yo qué nombre le podríamos poner a los principios, a los valores y a los fundamentos que tenemos como hijos de Dios, que son los que nos sostienen, si no son tradiciones, y más vale que sigan siendo tradiciones, y en el mundo que se nos viene y ya tenemos, que podamos transmitir como una tradición nuestros valores y nuestros principios, porque es que si no, ¿qué nos queda? Por eso lo que trato de decir es esto, la tradición es importante. ¿Por qué? Claro. En primer lugar, porque nos da identidad para enfrentar la historia. Sí. Luego, la tradición nos dice lo que somos y de dónde hemos venido, ¿de acuerdo? Y esto es importante. Sí. Y esta generación que estaba preparada para entrar en la tierra prometida, los padres y abuelos les contaron las maravillas que Dios hizo en el pasado. Imagínate. Por eso Dios tiene que hablar, Dios le habla a Josué, dice, te voy a engrandecer para que vean que como estuve con Moisés, estoy contigo. Lo que Dios estaba tratando de decir, dice, yo sé que ellos hablan de Moisés, estaban hablando de su tradición. Claro. ¿De acuerdo? Pero yo voy a hacer contigo lo mismo para que ellos vean
que tú eres el que sigue la obra hacia adelante. Imagínate. Entonces, pero por eso vemos en este pasaje que en primer lugar la tradición era importante y que Dios dice, yo voy a hacer algo para conectar esa tradición con la tierra prometida. De todas maneras, también es verdad que la tradición en cierta manera nos identifica con lo que somos, ¿vale? Hay cosas que los hijos de Dios defendemos, que los hijos de Dios somos, que tienen que ver con nuestras tradiciones, porque nos lo han inculcado nuestros abuelos, ¿vale? Viene de la palabra de Dios, pero que nos hace diferente al resto de gente. Totalmente. Y creo que eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Mira, ya no estáis en el Mar Muerto, pero delante tienes un Jordán. Bueno, les voy a demostrar que eres capaz de hacer y que yo estoy contigo como estaba con Moisés. Entonces creo que hay cosas que los hijos de Dios portamos y tenemos, que viene de siglos atrás, pero que nos identifican como lo que somos. Y habla de quiénes somos, que si lo quitáramos de nosotros, si lo quitáramos de nuestras raíces, seríamos uno más. Fíjate que vivimos en una generación que no tiene identidad. Claro. ¿Vale? Este es el gran problema. No estamos arraigados y no tenemos raíces, ¿de acuerdo? Al punto, yo estuve en el Parlamento Europeo hace unos años y ellos, una de las cosas que hace el Parlamento Europeo o está en el plan del Parlamento es anular las raíces judeo-cristianas de nuestra sociedad. Claro. ¿Vale? Ese es un plan del Parlamento Europeo que hay, ¿vale? Es quitar nuestras raíces. Pero no solo eso, se está anulando la familia y la identidad biológica en los jóvenes, ¿de acuerdo? De nuestros hijos. Y ¿sabes qué? Algo que tenemos que entender es que cuando anulamos las tradiciones, y hablo de las buenas tradiciones, claro, anulamos la identidad y tenemos que entender algo, es que sin identidad no hay destino. Claro. ¿De acuerdo? Sin identidad no hay destino. Y esto es muy importante, ¿no? En julio yo tuve la posibilidad de irme a un congreso en Rotterdam que se llamaba Awakening Europe y me fui con mi hijo, ¿no? Tuvimos un tiempo muy especial y yo aproveché ese tiempo para varias cosas, ¿no? Mi familia por parte de Holanda, por parte de madre, mi madre fue misionera en los años 60 y 70 aquí en España, venían de un avivamiento que hubo en Holanda, no solo de almas salvas, sino de misiones y muchas cosas, y quise conectar a mi hijo no solamente con su familia, sino con sus raíces evangélicas en Holanda. Sí. Y sobre todo porque mi familia viene de aquello que se llama el cinturón bíblico holandés, que era donde estaban las ciudades que más creyentes tenían prácticamente del mundo, ¿no? Y donde se vivió un evangelio muy fuerte. Entonces fuimos a iglesias antiguas, nos dimos cuenta que estaban vacías, fuimos a iglesias de amigos que eran iglesias donde los antepasados habían invertido millones de florines holandeses para construir esos. Y lo intenté conectar con todo eso. ¿Para qué? Para que él entendiera que él no viene de casi nada, sino que él viene de una tradición impresionante, claro, que nace en un avivamiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener raíces. Sí. Y esto es muy importante. Tenemos que tener un fundamento, porque si no tenemos un fundamento sólido, todo lo que construyas colapsará. Sí. Entonces, esto es muy importante. Por eso hay matrimonios que no funcionan, familias que no funcionan, incluso iglesias que no funcionan, negocios que no funcionan. ¿Por qué? Porque al no tener raíces y un fundamento sólido, termina colapsando. Sí. Yo necesito conectarme con la tradición. Josué se conectó con Moisés. La gente, los de la tierra prometida, se conectaron con su generación anterior. Y esa conexión los llevó a algo mucho mejor. Exacto. Entonces, necesitamos saber de dónde somos, ¿no? Porque fíjate que uno de los grandes traumas de los esclavos no es que los torturen ni los hagan trabajar. No, ese no es el trauma. El trauma es que le quitan las raíces, le quitan su identidad y le quitan el nombre. Claro, claro. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente un esclavo no tiene apellidos. ¿De acuerdo? Los esclavos... Antiguamente les cambiaban el nombre también. Efectivamente. ¿Por qué? Cortaban todo.
Lo peor de la los arrancan esclavitud. de sus familias, los sacan de sus tierras. Totalmente. Es un desarraigo y horrible. Por eso, algo que comenté la semana pasada era que necesitamos tener un alto sentimiento y conocimiento de la paternidad de Dios sobre nosotros. Claro. Y yo sé que esto no es nuevo y se ha hablado mucho de paternidad. Yo no creo en paternidad humana, creo en paternidad divina, ¿de acuerdo? Pero es como el texto ese que mencioné la semana pasada, sobre la paternidad, ¿no? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿de acuerdo? Entonces, Abba Padre es como dije la semana pasada, es el clamor de los hijos que confían en el Señor. Ay Dios es el clamor de los que no confían en Dios. Entonces, la gente, cuando viene un problema muy grande, ¿qué hacemos? ¿Abba Padre o ay Dios? ¿De acuerdo? Ay Señor. Claro. Lo hemos cambiado por ay Señor. Claro, entonces, ¿cómo saber que estoy bajo la paternidad de Dios? Claro. Pues cuando tengo un problema muy grande y lo primero que hago es levantar la mano y decir, Abba Padre, ¿de acuerdo? Yo sé que toda mi confianza está puesta en Dios. Pero si lo primero que hago es decir, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sé que no tengo esa paternidad. ¿De acuerdo? Lo dice ese texto. Sí. Por eso, son expresiones muy españolas. claro, el clamor de Abba, claro, pero el clamor de Abba Padre es de un hijo que está seguro, ¿de acuerdo? Yo lo he puesto así, Abba Padre es el clamor de un hijo en dificultades que confía en Dios, nada más. Entonces, tenemos que aprender a decir Abba Padre. ¿De acuerdo? Abba Padre no es se puede usar en la adoración, ¿de acuerdo? Se puede usar en mi tiempo de oración, mil cosas, pero Abba Padre realmente es el clamor, y cuando hablamos de clamor es porque algo está pasando, claro, ¿de acuerdo? De un hijo que confía que su Dios hará algo nuevo. Sí. Y esa debe ser nuestra tradición. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre, debe ser nuestro fundamento y debe ser nuestras raíces. Ajá, exacto. Porque no te olvides de algo, sin raíces jamás habrá fruto. No. Lo que pasa que es verdad que es que una vez más creo que cuando no le damos el sentido el significado real que las palabras tienen, podemos llegar a confundir demasiado las cosas. Entonces creo que las connotaciones que le hemos puesto a algunas palabras no tienen por qué ser así. O sea, le hemos puesto una connotación muy horrible a la palabra tradición. Le hemos puesto una connotación muy horrible a la palabra religión, y la Biblia dice que la verdadera religión es ayudar al que no tiene, finalmente, al necesitado, al carente. Entonces es como que en este tiempo que es bonito querer cosas nuevas y hacer cosas nuevas, le hemos puesto connotaciones a palabras que tienen un peso realmente poderoso. Le hemos puesto una connotación tan fuera de lugar que ya no las queremos. Y creo que las tradiciones, y de hecho los países, las familias, las personas pierden su esencia cuando no tienen en su corazón un arraigo, y el arraigo viene por la tradición. Totalmente. Así que creo que es muy importante la tradición, pero vamos a ir a la segunda T que necesitamos para entrar al nuevo de Dios. Vale. La primera se llama la tradición, sí, pero la segunda se llama la transformación. Bien. ¿Vale? Que parece que están reñidas la una con la otra. No, en absoluto. Parece que con la tradición no puede haber transformación. Si pensamos eso, es que no le damos el significado real a la palabra, a las palabras, o sea, nada que ver. Vamos a la etimología de la palabra transformación. Es formación en movimiento, transformación. Sí. ¿De acuerdo? Quiere decir que soy transformado cuando hago algo para llegar a lo nuevo. ¿De acuerdo? Ahí está el pasaje que ocurrió. Ellos dicen, vamos a pasar en seco. ¿Pero cómo? Por el Jordán. Esperaban que Josué levantara las manos, no se abrió, pero le dijo, vais a mojar vuestros pies en el río, y cuando estéis en el medio os vais a parar. Y a partir de ahí se abriría, ¿no? Entonces, hay transformación cuando yo hago algo por ir hacia lo nuevo, ¿vale? Y vamos al famoso pasaje de la transformación. Que fíjate, perdóname, fue una transformación basada en una tradición.
Sí. Quiero decir, una vez más, las aguas se iban a abrir, pero de manera distinta. Totalmente. Entonces, Dios sigue haciendo los mismos milagros, ¿vale? Que ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, Dios sigue obrando los mismos milagros de sanidad, de lo que sea. La transformación es que las hace de manera diferente, pero la tradición es que los milagros siguen siendo los mismos. Totalmente, totalmente. O sea, fíjate cómo lo uno no está reñido. Totalmente. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, yo no me puedo conformar a lo que está pasando ahora. No me puedo conformar a lo que está sucediendo a mi alrededor. No me puedo conformar a esta vida que tengo. ¿De acuerdo? No os conforméis a ese siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la transformación lo que me va a provocar, ¿de acuerdo?, es a conocer las cosas buenas de Dios. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, en contexto, ¿no? Entonces, ahora, es importante entender esto, Raquel. La transformación, en primer lugar, es personal. Oh, sí. ¿Vale? Yo no puedo meterme en la cabeza de nadie, ¿de acuerdo? Pero tú, que me estás escuchando en esta mañana, yo mismo soy capaz de cambiarlo dentro mío. O sea, el único que puede cambiar, renovar la mente, el único que puede cambiar el pensamiento, eres tú. No somos, yo no puedo, ojalá yo me pudiera meter en la cabeza de muchos de la iglesia, les arreglaría 4 o 5 cositas que hay por ahí en los cerebros de mucha gente para que funcionaran medio bien. Mejor no meternos en ese claro, lío. de acuerdo. Que luego podemos tener mucho Frankenstein por ahí cantando. La transformación no es el proceso del pastor, es tu propio proceso, ¿de acuerdo? Es tu proceso, ¿de acuerdo? Lo que hoy yo, por ejemplo, estoy haciendo aquí junto con mi esposa es traer una palabra para crear... Es derribar argumentos. Sí, para crear un nuevo normal en ti, que comiences a pensar de manera diferente. Por eso escuchamos la palabra, ¿no? Entonces, fíjate que esto es importante. Tienes que renovar aquello que aprendiste. ¿De acuerdo? Por eso renuevas, sí. ¿De acuerdo? Porque... Claro, es que lo que hemos aprendido no es malo, pero tal vez la manera de hacerlo ya no encaja con estos tiempos. Claro. Entonces, vamos a tener que seguir haciéndolo igual, pero porque hay que seguir haciendo lo que hay que hacer y lo que la Biblia dice que hay que hacer, hay que seguir haciéndolo. Pero obviamente... Ya a lo mejor ya no podemos hacerlo de la misma manera. Y ahí es donde sí nos toca renovar nuestra mente, porque no podemos hacerlo igual, pero tampoco podemos dejar de hacerlo. Por eso yo he escrito esta frase que es muy importante: no repetimos experiencias, las creamos. Exacto. ¿Qué diferencia había entre el Mar Rojo y el río Jordán? Se creó una nueva experiencia. ¿Cuál era la experiencia ahora? Era sentir los pies mojados, exacto, ¿de acuerdo? Claro. Pero también sentir que Dios hace el milagro. O sea, por eso a veces pensamos que Dios no está haciendo nada, pero Dios sí está haciendo algo porque sentimos el agua. ¿De acuerdo? Claro. Y en este tiempo es de la misma manera. A lo mejor hay gente que me está escuchando que dice, es que yo siento que parece que no me sucede nada, es todo lo contrario. Sientes el agua, pero déjame decirte una cosa, Dios está haciendo Pero lo el increíble milagro. es que no te ahogas. Totalmente, porque no repetimos experiencias, sino que la creamos. Claro. Por eso necesitamos ser transformados, ¿de acuerdo? Y hay algo muy importante que tenemos que entender, ¿de acuerdo? Necesitamos estar en un aprendizaje constante. Sí. Transformados, formación en movimiento. ¿Cómo iban a aprender ellos a ser guerreros? El primer paso era meterse en el agua, sentir la presión del agua, el río tirando de ellos, pero la segunda vez esperando el milagro de Dios que se abriera el agua, ¿de acuerdo? Entonces, y fíjate que hoy en día tenemos un grave problema, y me vas a entender enseguida cuando te diga esto, ¿no? Pero tenemos una sociedad, yo cuando hablo con la gente, y me imagino que a todos los que nos están escuchando les pasa, ¿no? Toda la gente lo sabe todo. O sea, tenemos, especialmente en nuestro mundo español e hispano, la gente lo sabe todo. Tú vas a hablarle a alguien, no, si yo ya lo sé. Sí, yo ya lo sé, todos lo saben y es más. Pero nadie lo hace. Claro, la gente lo sabe. Si yo ya conozco. Si yo ya sé de eso. A mí no me digas. Es más, te hacen una pregunta y no has terminado de contestarla cuando ella te dice, pero yo ya sé lo que me vas a decir. Sí, total. ¿Y para qué me preguntas? Pero escucha, es terrible
el nivel de respuesta que tenemos ante esas cosas, porque somos una gente que lo sabe todo, pero luego tienen vidas miserables sabiéndolo todo. Y quiero ponerte algunos ejemplos. Tenemos escritores que hablan de amor divorciados. Sí, bueno. No, sí, bueno, no. Sí. ¿Vale? Sí, de acuerdo. sí. Tenemos reels de jóvenes, reels, y el que no sepa lo que es un reel, pero ahora se ha puesto de moda los reels, ¿no? Tenemos reels. Yo creo que esto lo saben hasta las más de las más Bueno, de las abuelitas. pues escucha, tenemos reels de jóvenes hablando de familias, que no llevan ni 3 años casados, que no han tenido hijos, que no tienen nietos y hablando de esto. O sea, Hombre, pero ya no, están casaditos. No, pero es igual, Raquel. No es lo mismo, perdóname, Claro, no es lo mismo un matrimonio de 30 años que un tipo que se ha casado 3. Pero es que obviamente es que una, no. es una incongruencia. O sea, jóvenes escribiendo libros para matrimonios cuando todavía no han pasado por todo el proceso que va a un matrimonio. Es donde voy. Entonces, tenemos gente, lo que trato de decir es que tenemos gente que lo sabe todo, ¿no? Vídeos de autosuperación con personas que no han hecho nada por nadie nunca. ¿Vale? Y seguimos, reels de finanzas de gente que todavía no ha comprado su primera casa. Sí. Claro, ¿de acuerdo? Y el colmo de todo es gente hablando de la Biblia y haciendo vídeos y reels de la Biblia cuando ni siquiera la han leído por lo menos 10 veces o han estado en una escuela bíblica. Y esto es lo que hay a nuestro alrededor, porque hay mucha gente que lo sabe todo. Sí. ¿Vale? Entonces, y yo sé que puede sonar muy fuerte, y yo sé que cuando yo digo esto, a lo mejor a algunos que hacen estas cosas les puede sonar muy... Pero es la pura No, realidad. lo que pasa que, a ver, si es por hablar, cada uno puede hablar de lo que quiera, ¿vale? O sea, como hablar. Uno puede hablar de lo que le dé la gana, puede hablar hasta, no sé, hasta del universo y no ha salido de Albacete, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo hablar? El problema es cuando tú te posicionas en un grado superior que le quieres enseñar hasta al que ha llegado a la luna, ¿no? Creo que ese es el peligro de lo que vivimos ahora, que ahora tenemos el atrevimiento no solo de hablar, sino de ser maestros hasta de los que sí saben. Entonces, es como que ya no hay alumnos, ya no hay nadie que quiera aprender. No, en absoluto. Ya todos quieren ser maestros. Totalmente. ¿Me entiendes? Y entonces ahí es donde tú dices, jolín, pues a lo mejor yo podría enseñarte de eso, de lo que estás hablando. Entonces creo que sí es cierto, creo que hoy en día todos queremos ser maestros sin haber sido alumnos primero. Ese es un grave problema Totalmente. el que tenemos. Pero si queremos entrar en las promesas de Dios, vamos a tener que entrar de manera diferente. Por eso yo, perdona, a este mensaje lo he llamado los ignorantes del cielo por una sencilla razón, ¿de acuerdo? Yo me imagino que Josué estaba en la postura de ¿y ahora cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque el que venía delante mía lo que hacía lo hacía muy bien. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pero creo que eso es algo que hemos perdido. Totalmente. Hemos perdido hemos perdido la admiración a los que lo hacen bien, porque nosotros siempre lo sabremos hacer mejor y a lo mejor todavía no hemos hecho nada, pero ya no admiramos a los que han hecho o han conseguido algo, ya no les admiramos, porque nosotros estamos en la postura de que, ay, si yo lo hubiera hecho mejor. Y entonces es verdad que hay mucho maestro que no ha pasado por el alumnado. Yo he escrito este principio que creo que es muy importante y es: la mejor cosa para saber es lo que no sabes. Sí. ¿Vale? Entonces, o sea, la mejor cosa para saber es aquella que no sabes, ¿de acuerdo? Porque nunca serás inteligente hasta que no sepas lo que no sabes. Ese trabalenguas ha Claro, sido bueno. lo vuelvo a repetir. Sí. Nunca serás inteligente hasta que no sepas lo que no sabes. ¿De acuerdo? Porque reconocer lo que no sé es lo que me va a hacer aprender. Pero eso requiere de un poquillo de humildad, Samuel. Claro, totalmente. Todo requiere un poquito de reconocerse, como el título de hoy, un poquito ignorantes. Y esto es lo que hoy en día no nos gusta, ¿me entiendes? No nos gusta escuchar, porque escuchar implica no hablar, y el no hablar
parece ser que nos pone en la categoría de tontos, cuando no hay mayor inteligencia que aquel que enmudece ante alguien que sabe más. Fíjate, algo que quiero comentar, que ya todos sabemos, pero que creo que es importante, pero el comienzo del lleno es el vacío. Exacto. ¿De acuerdo? El comienzo de la sabiduría es la ignorancia, por eso lo llama los ignorantes del cielo, ¿no? Porque Dios no promueve al que cree que sabe, sino al que no sabe nada, al que está vacío. La promoción de Dios no va para el que más sabe. Conozco mucha gente que sabe mucho sentados en su casa, sentados en sus sofás, sin hacer absolutamente nada para él, porque saben demasiado de todo, ¿de acuerdo? O realmente no saben nada, ¿no? Entonces, fíjate que tenemos miedo a decir que no sabemos. Nos da vergüenza y por eso decimos lo que sabemos para aparentar informados. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa, Samuel? Que hay mucha gente que repite lo que han leído, pero no lo que han vivido. Y eso es una gran ignorancia. O sea, es verdad que la lectura nos da cultura, ¿vale? Pero las experiencias nos dan mucha sabiduría. Claro. Pero es verdad que uno se sienta con gente que lo único que saben es hablar de lo que han oído o de lo que han leído, pero luego no lo han vivido. Y uno dice, ostras, ¿cómo puede ser que en un espacio tan corto de tiempo sepas tanto? Claro, luego cuando ya viene el aprendizaje, la historia cambia. ¿Sabes cuál es la frase más increíble que podemos decir? No lo sé. Hombre, si no lo sabes, no lo sabes. No, es la frase más increíble, porque te va a abrir las puertas. Y Josué y el pueblo no sabían cómo iban a hacer. Senderistas del desierto que ahora se tienen que convertir en guerreros y cruzar un río. No lo sé, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estaba diciendo Josué. Porque, ¿sabes por qué? Porque a veces por la arrogancia de creer que lo sé todo, puedo destruir mi matrimonio, puedo arruinar mi negocio o puedo boicotear mi futuro. Y ese es el grave problema de toda la gente que lo sabe mejor. ¿De acuerdo? Que por esa arrogancia de saber están arruinando sus familias, su futuro, su ministerio, su negocio y absolutamente todo. Porque hay que ser valiente para decir, no lo sé. Y este pasaje que hemos leído es la respuesta al no lo sé de Josué. Exacto. Señor, mira lo que hacía Moisés, yo no sé cómo voy a hacer esto. Exacto. Mira, hay 7 naciones enemigas, no sabemos cómo vamos a enfrentar. Ese no lo sé soltó que Dios dijera, mira, te voy a engrandecer para que todos vean que como estuve con Moisés, estoy contigo. Estaré contigo. ¿De acuerdo? Y es tan importante, porque no lo sé es el principio de la transformación. Necesitamos la tradición para entrar a lo nuevo, pero necesitamos la transformación y el inicio es el no lo sé. ¿De acuerdo? Dios escogió a un Josué y a un pueblo que no sabían luchar para que entendieran eso, que así como estuvimos con Moisés, estaré también con vosotros. Y me gustaría terminar con una última frase antes de orar, pero es la siguiente, y no sé qué podrás decir sobre esto, pero es una frase... No lo sé. No lo sé. Perfecto. No lo sé. Pero mira, Raquel, y esto creo que debe quedarnos, clavarse en nuestro corazón. Mi corazón se clavó, ¿vale? En el reino de Dios, si entras como un maestro, saldrás como un aprendiz, pero si entras como un aprendiz, saldrás como un maestro. Sí. Y creo que esta frase es un tesoro para saberlo. Tenemos que ser la generación del no lo sé, Señor, enséñame cómo. Así que ese es el mensaje de hoy. Espero que haya sido de edificación para muchas personas y sobre todo que puedan entrar en las promesas del Señor. Así que vamos a orar. Oramos. Sí. Señor, gracias, Señor, una vez más, porque tú eres experto, Señor, en enseñarnos. Y solo te pedimos eso, Jesús, que en este día, Señor, podamos seguir siendo capacitados por el cielo. Señor, y podamos seguir transicionando en esta vida, Señor, llegando a lo mejor a través de ser instruidos por tu palabra, por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir teniendo victorias, Señor, basados, Señor, en lo que podemos aprender de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nada. Bueno, pues, en fin,
ignorantes del cielo. Así es. Ha quedado, finalmente lo has dejado bien. Lo he dejado bien, ¿no? Que nos despedimos, que la semana que viene seguramente volveremos a estar con todos ustedes y que tengan una hermosa semana llena de, pues eso, de no lo sé y que el cielo nos siga instruyendo. Así es. Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.